Bueno, buenas noches. A continuación me dispondré a hacer el análisis del COMPES para el desarrollo del segundo parcial de la materia logística. Entonces empezaré dando una breve introducción de cómo estaba Colombia eh, a nivel logístico antes de desarrollar este COMPES. Bueno, según el COMPES, la productividad del país en la década entre 1990 y 2000 tuvo una aceleración importante, por esto el PIB real colombiano subió también. El incremento del PIB se fundamenta en que el comercio exterior colombiano de bienes medido como porcentaje del PIB ha incrementado su participación. Al tener una mayor productividad y un creciente comercio exterior, lo que se generó fue un mayor número de toneladas movilizadas, por lo que se incrementó la presión en el funcionamiento del sistema logístico nacional, siendo este un factor determinante para la competitividad de Colombia, para la competitividad del país. En cuanto a competitividad, existen diferentes métodos y reportes que incluyen indicadores de nivel de eficiencia de las prácticas logísticas a nivel mundial. Uno de los grandes evaluadores de estos niveles de desempeño es el Banco Mundial. Entonces aquí vemos la evaluación del Banco Mundial. El Banco Mundial, a través del índice de desempeño logístico, evalúa diversos factores que inciden en el comportamiento de la logística del comercio exterior. Entonces, pues en ese estudio que se hizo en ese tiempo, lastimosamente Colombia no se ubicó en unos puestos favorables. Nos ubicamos en el puesto 82 entre todos los países evaluados. La cantidad era una muestra de 150 países, y además ocupamos el penúltimo puesto a nivel sudamericano. Nos vamos simplemente solo por delante de Bolivia. Entonces ahí podemos ver cómo estamos o cómo estábamos en ese entonces a nivel logístico. Además nos ubicamos por debajo del promedio suramericano. Entre los factores que afectaron o que contribuyeron a esta clasificación, pudimos encontrar 6 factores fundamentales. Entonces aquí vemos los factores, 6 factores. Y ahora dispondré a explicar cada uno de ellos, a analizarlos. Entonces, encontramos la debilidad en la institucionalidad. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que por las características del sistema logístico nacional, la logística involucra a muchos actores. Las entidades que velan por el sector transporte, comercio y desarrollo empresarial, tecnologías de la información y las comunicaciones, y control de mercancías y facilitación del comercio. Además, también se ven influidos o están involucrados en la logística el sector privado, los productores, los distribuidores, los prestadores de servicios logísticos y de transporte. Esto genera que cualquier medida que se tome de manera descoordinada puede influenciar el desempeño de la logística nacional. Como no hay un ente que unifique todo esto, entonces si se toma una medida sin hacerle llegar la información a todos los actores, lo que va a hacer es que se impacte directamente a cada uno de esos actores y impacte su funcionamiento dentro de la logística del país. También pudimos encontrar el factor ausencia o dispersión de información. Existe una gran segmentación, dispersión, ausencia de información específica sobre logística. En Colombia no se tiene información sobre logística específica. Esto limita mucho la formulación de políticas y planes de acción enfocados a la optimización del sector logístico del país. Entonces no se pueden desarrollar planes porque en realidad no se cuenta con unas bases, unos fundamentos para desarrollar estas políticas. Por eso nos vemos diezmados en ese tema. Y se carece de indicadores que den muestra de la evolución de la logística del país.
como decimos, lo que no se mide no se controla, y sin indicadores no podemos saber cómo está el país y cómo ha ido evolucionando. Después vamos a la deficiencia en la infraestructura de transporte. Aquí, para el 2008, Colombia, según el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, se ubicó en el puesto 80 en el tema de infraestructura entre 134 países evaluados. Podemos seguir viendo que estábamos muy mal, o seguimos estando, pienso yo, pero bueno, para ese entonces estábamos aún peor. Además, en el mismo componente, en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial, nos ubicamos en el puesto 85, nuevamente por debajo del promedio suramericano. Entonces, esto se fundamenta, o esto se debe a la deficiencia en la calidad de infraestructura colombiana, la calidad de las carreteras, la calidad de la infraestructura ferroviaria, portuaria y el transporte aéreo. Bueno, pienso que tenemos un gran problema acá en Colombia porque debemos luchar contra el factor clima, y además tenemos que luchar contra la geografía de los terrenos, que son bastante difíciles de sortear aquí. Tenemos que, para crear carreteras, en ocasiones tenemos que atravesar las cordilleras, y esto es bastante difícil, y se le suma el tema del clima, que como vemos últimamente ha afectado bastante las carreteras colombianas, pues por el mismo desarrollo de estas carreteras en medio de las cordilleras, pues se presentan derrumbes y toda esta situación. Entonces tenemos que sortear ese problema, bastante difícil. Además, pues en temas de portuarios no contamos con una capacidad muy grande de carga y descargue. Por ejemplo, Buenaventura, simplemente ahí no podemos recibir un barco post-Panamax. Bueno, sigamos. Todo esto genera unos costos logísticos de distribución física altos, y al compararlos con otros países, pues se ve la diferencia. Por otro lado, se le suma que en Colombia no existen instalaciones especializadas en logística que articulen todos los nodos de transporte, los cuales incrementan aún más el problema, ya que no se hace un uso óptimo de la infraestructura eficientes. Aquí no hay nodos que articulen, digamos, eficientemente la carretera, los transportes de carretera con los transportes marítimos, o los transportes de carretera con los transportes aéreos. Entonces tenemos una deficiencia en este campo. Encontramos otro factor, que es la multiplicidad de procesos de comercio exterior. Entonces aquí vemos que en Colombia la exportación de un contenedor requiere 6 documentos, 24 días de trámite y costos asociados por $1.060. Por otro lado, la importación requiere de 8 documentos, 20 días de trámite y costos asociados a $1.160. Según el Banco Mundial, ocupamos el puesto 116 en el tema de aduanas. También bastante regular este tema. Lo grave de todo esto es que, según el Doing Business, cada día adicional que un producto para exportación es demorado en la frontera implica una reducción de la exportación en más del 1%. Entonces imagínense si cuando vayamos a empezar con lo del Tratado de Libre Comercio y todo, la exportación es, cada día que nos demoremos en una aduana vamos a disminuir nuestra exportación en 1%, y esto pues en realidad no es lo que queremos. Queremos seguir exportando y seguir creciendo y seguir siendo competitivos, pero como estamos y con las instalaciones que tenemos en las aduanas y en los puertos marítimos, no vamos a lograrlo. Además, pues con tanto trámite y tanta cosa que hay que hacer para exportar e importar, es totalmente difícil y totalmente tedioso estos temas.
Bueno, esto refleja, como les decía ahora, el puesto de 116 que Colombia ocupa en el estudio del Banco Mundial en el componente de aduanas. Este componente, para agravar aún más las cosas, incluye dentro de la evaluación la calidad del transporte, las prácticas en el manejo de la carga y las demoras ocasionadas por operadores privados. Entonces podemos ver que hay bastante en juego y hay bastantes factores que afectan el funcionamiento de las aduanas. Y en todos esos aspectos estamos flaqueando. Primero porque nos demoramos mucho, nos demoramos mucho revisando las mercancías, no contamos con sistemas automatizados de revisión, hacemos procesos invasivos donde hay que abrir la carga, donde hay que revisarla, por el tema también del narcotráfico, que es algo que también tenemos que lidiar mucho. Este problema se verá incrementado por el incremento percibible en el número de toneladas de comercio exterior derivado de las negociaciones de tratados de libre comercio, como les decía. Esto cada vez se va a incrementar. Y esto se está asociado a la multiplicidad de procesos, la descoordinación institucional en la inspección de carga, la insuficiencia o inexistencia de instalaciones destinadas al control de la mercancía, la falta de mecanismos de control unificados y o soportados por tecnologías de la información y las comunicaciones como las TIC. Entonces podemos ver que estamos bastante atrasados en este tema, o estábamos. Ahora veremos que con lo que se busca realizar con el COMPES podríamos decir que vamos avanzando, pero igual, como lo he dicho hasta ahora, seguimos estando mal. Vamos haciendo el análisis. Seguimos. Otro factor que influye esa evaluación y ese puesto 82 en la evaluación del Banco Mundial es el limitado uso y el aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC. El desarrollo de la logística ha sido facilitado en gran medida por las tecnologías, todos lo sabemos. Las TIC son un elemento articulador entre los procesos de producción, distribución y disposición final en la cadena de abastecimiento. El uso de la tecnología es de suprema importancia en la cadena de abastecimiento y en la logística. Pero aunque algunos sectores han vinculado a estas tecnologías, todavía existen muchos sectores que no lo hacen y se encuentran rezagados, lo que genera que los esfuerzos por vincular estas tecnologías sean en vano, porque como ya vimos, los cambios deben ser unificados. Como ya vimos lo de acá con la debilidad en la institucionalidad que involucra muchos actores, si uno toma medidas separadas, entonces no va a generar lo que en realidad busca, no va a mejorar el nivel logístico. Entonces si algunos sectores son los que están utilizando y aprovechando las tecnologías, esto no va a servir de nada porque necesitamos que todos lo utilicen. Y eso se ve reflejado en el componente de trazabilidad. En el estudio realizado por el Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 71 en este tema, en la trazabilidad, el puesto 71. Y por último, encontramos que el factor de eficiencia en la provisión y uso de servicios logísticos y de transporte. Como sabemos, las empresas externalizan las actividades logísticas y de transporte como prestadoras de servicios especializadas. Está la logística interna de la empresa, la logística relacionada con agentes que no influyen directamente en los procesos productivos. En el componente de idoneidad logística en el estudio del Banco Mundial, estos servicios, que evalúa estos servicios, Colombia ocupó el puesto 86, otra vez por debajo del promedio suramericano. Esto sigue demostrando cómo estábamos y cómo seguimos estando mal, porque pienso que no es que hayamos avanzado mucho. En Colombia existe una alta multiplicidad de actores, como ya dijimos, en la contratación de estos servicios logísticos, los servicios ya mencionados arriba, los servicios especializados, logística inbound y outbound.
Esta presencia con presencia de intermediación, esta presencia de intermediación genera sobrecostos y genera confusión sobre las responsabilidades legales. Se han visto casos como que no se sabe en realidad quién es responsable de lo que le sucede a la carga. Y hay veces ni se sabe si responde o quién responde, se tiran la pelota sobre si algún llega a pasarle a la carga sobre quién tiene que responder. Por esa alta y por esa multiplicidad de actores en estos temas de servicios. Esta deficiencia afecta directamente el surgimiento del comercio electrónico. El comercio electrónico, algo que para que en el mundo se está moviendo muchísimo y que en Colombia se ve diezmado precisamente por esta falta de servicios logísticos eficientes, porque como sabemos el comercio electrónico se basa fundamentalmente en los servicios de transporte. Tienen como pieza fundamental los servicios de logísticos y de transporte, porque por lo general la gente paga vía internet y esperan en el menor tiempo posible el producto que ha pagado. Entonces esta era el breve análisis que hacíamos a la situación de Colombia antes del COMPES del 2008, y ahorita me dispondré a analizar pues qué se quiere alcanzar con este COMPES, cómo lo alcanzamos y cómo estamos en Colombia en realidad.